Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición de nuestro podcast Misión 360. Muy bien, chicos. Entrenados. Muy bien, muy bien. Una mirada integral para la tarea restante. La idea de este podcast, que pertenece a la Red de Misiones Mundiales Región Sud, es poder hablar y compartir, dialogar sobre diferentes aspectos integrales de la misión. No solamente la misión transcultural, no solamente la misión a nivel general, sino también la misión local, la misión desde lo pastoral, la misión desde los jóvenes. Una mirada integral para la tarea restante, porque entendemos que Dios nos está llamando a ser parte de esta última generación. Y siempre digo que todos aquellos que aman la venida del Señor tienen que amar las misiones, porque es lo que va a acelerar su mirada, ¿no? Como dice, ¿conoces la canción? Esperando y apresurando, de Toma tu lugar. Me parece muy, muy inspiradora, ¿no? Porque es, bueno, mientras esperamos que el Señor venga, ¿qué? ¿Tomamos mate? No. Claro. Tenemos una misión que cumplir. Así que de eso se trata este podcast. Bienvenidos. Esperamos que te conectes por las redes. Sí, estamos en Instagram. Pueden buscarnos como la Red de Misiones Mundial. En YouTube también, de la misma manera. Pueden suscribirse, apretar la campanita. En Spotify, Misión 360. Y pueden escuchar mientras van en el auto, mientras cocinan, mientras lavan los platos, mientras limpian la casa. Pueden escucharnos. Y hoy es un episodio especial porque estamos desde los estudios centrales de Roca de Ayuda. Estamos siendo parte de la conferencia misionera Somos Misión. Y con episodios especiales porque estamos hablando mucho de la juventud. Y hoy tenemos invitados especiales, ¿no? Correcto, sí. Hoy, bueno, seguramente cuando vean estos capítulos ya habrá pasado un tiempito de lo que es esta conferencia, pero quiero contarles que hoy tuvimos un encuentro con más de 70 jóvenes de diferentes ciudades, diferentes iglesias, diferentes denominaciones, apasionados por enterarse y por ver qué es lo que Dios está haciendo y el anhelo de sumarse a la obra de Dios, que ese es el propósito de la misión. Así que sí, felices de estar hoy con la segunda parte. Tuvimos el primer capítulo, si no lo viste te animamos a buscarlo en el canal de YouTube, que tuvimos la visita de Fabricio Gali, de Movida Argentina, y hoy, ahora en este momento, tenemos a Sol y Martín Cano. Chicos, son argentinos, son papá de Mateo. Sí. Mateo tiene 1 año y 2 meses. Sí. Sí. Y también misioneros hace 8 años de Jucum, Juventud con una Misión. Y bueno, tienen muchos viajes, tienen muchas experiencias que queremos saber. Sabemos que también trabajan mucho con el deporte, con los niños. Así que queremos meternos un poco y saber. Conocer. Bueno, muy bien. Ya se los presentó Jere, Sol y Martín. ¿Qué es Jucum? ¿Cómo lo definirían? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Sí, bueno, gracias por esta oportunidad, este espacio. Qué lindo poder compartir juntos. Jucum es Juventud con una Misión, las siglas, pero en sí es un movimiento internacional de cristianos de distintas denominaciones, distintas culturas, obviamente distintos países, que se juntan básicamente con el fin de movilizarse para conocer a Dios y hacerlo conocido en distintas áreas de la sociedad, en distintos países, como mencionabas recién. Por eso ahí van a ir escuchando un poco los viajes que estuvimos haciendo, pero sí, eso, conocer a Dios y hacerlo conocido, porque a veces queremos dar a conocer algo que no lo conocemos, ¿no? Pero, valga la redundancia, pero es importante este énfasis de la intimidad con el Señor para poder llenarnos y poder dar de eso. Muy bien, ¿y cómo llegaste a Jucum? Bueno, mi Martín? historia es muy linda. Conocí Jucum por un campamento que se hacían justamente en Villa Gesell. Yo soy de Villa Gesell, ahí en la costa de Buenos Aires, en el 2011. Y yo solamente pensé que Jucum era ese campamento. Y claro, justo se hacía en la iglesia a la que era parte. Y todos los veranos esperaba ese campamento. Claro, tenía 11, 12 años y cada año sabíamos que venía el campamento de Jucum porque empezamos a ver colectivos que llegaban, gente que de un día para el otro veías mucha evangelización en todos los lugares estratégicos de Villa Gesell. Entonces cada año fui conociendo un poquito más. Pero en el año 2016, justo termino la secundaria,
y se aproximaba el verano de misiones, que es ese campamento que se llama, y lo tomé. Y en esos 10 días que era el campamento, el Señor empezó a inquietar mucho mi corazón y ahí decidí poder hacer lo que es la EDE, que es una escuela de discipulado y entrenamiento, que es parte de Jucum. Es como la escuela base para ingresar, Claro, básicamente. sí. Son 5 meses. Claro, ahora yo pensaba que Jucum era solamente el campamento, pero cuando empecé a entrar y conocer un poco más esa escuela, Dios cambió muchas áreas de mi vida. Fue conocer a un Dios mucho más grande de lo que yo pensaba. Y en esa escuela, fue en el 2017, fue también la que Sol tomó al mismo tiempo. Así que ahí, sin No pasaba conocernos, nada. Claro. sin conocernos, nos fuimos conociendo. Éramos como 23 jóvenes que habían tomado esa escuela. Y también coincidió en que hayamos ido de viaje misionero juntos en esos 5 meses. en total. ¿Y vos, Sol, cómo llegaste a Jucum? Bueno, un poco parecida a la historia, esta justo de la iglesia donde estamos grabando, es la iglesia donde yo me crié y conocí al Señor y siempre fue una iglesia muy misionera, entonces como que en medio de mi ADN de cristiana y de hija de Dios siempre estuvo esto de es posible salir, es posible ir, buscar, ¿no? Y de chiquita me acuerdo en las conferencias, las clases con los niños, de orar y preguntar al Señor a dónde es nuestro llamado. Y yo me acuerdo de hacer esas oraciones y decirle, Jesús, ¿a dónde voy? Y de chiquitita, ¿no? De comenzar con esto. Y creo que, bueno, un poco al mismo tiempo el Señor también va abriendo estas oportunidades de ir conociendo las distintas organizaciones, formas de involucrarse en la misión. Y también comencé con campamentos de Jucum, esos que son cortitos, pero que te inyectan un montón de fe y te inyectan un montón de, bueno, ¿hacia dónde ahora? Y también al terminar el secundario fue que ahí orando, buscando al Señor, tomé la decisión de hacer mi EDE y justo, bueno, fue la misma y nos fuimos de viaje. Se conectaron los mundos ahí. Muy bien. ¿Y ese viaje misionero a dónde fue? De viaje misionero. Wow. De Neuquén a Hong Kong y a China, gente. Eso para mí fue impactante porque uno dice, bueno, heme aquí, Señor, pero no se imagina Claro. que tan lejos la primera vez, ¿no? Yo nunca había salido del país. Era la primera vez que estrenaba pasaporte. Bueno, sí, yo también. Fue increíble ver el proceso en cómo jamás pensé en salir al otro lado del mundo y cómo Dios se encargó de todo, porque no es sacar un pasaje y así nomás, sino también fue ver a Dios en esos pequeños detalles que también para uno fueron grandes. Y es ver esta magnitud que tiene Dios también. Así que fue un viaje que yo creo que para ambos marcó un antes y un después. Interesante que ambos fueron marcados por campamentos, ¿no? Sí. Y qué importante entonces es pensar, bueno, a qué campamento llega el verano, llega el tiempo de campamentos y a veces hay un montón de ofertas con diferentes énfasis. Muchos campamentos tienen que ver con sentirte mejor, sé vos mismo, sacar el potencial que hay en ti, pero hay otros campamentos que te dicen tenés un propósito, tenés una misión, tenés que asumir desafíos y a veces cuando decidimos, ¿no? Y todo lo que viene detrás de esas decisiones que vamos tomando y a veces elegir el lugar a donde vamos, ¿no? Así que bueno, ¿y cuántos años tenían en ese momento? 18 recién cumplidos. Sí, Para la EDE, 18. Sí. Y los campamentos, sí, 11. sí, 11, 11, 10, 12. 11 años. No, éramos. Wow. ¿Qué? Pienso en su experiencia, pero también en general, ¿no? Cómo es importante que el joven, el adolescente, tome esas decisiones sabias de capaz que las vacaciones del verano quiere estar en el río con los amigos, Exacto. pero no, que pueda invertir ese tiempo, tal vez los recursos, en estos eventos donde pueden conocer más a Dios y pueden encontrar su propósito. Pero también pienso en la familia, ¿no? Eso. En los padres que motiven, que promuevan eso. Los pastores, a veces, no sé, en vez de ser como una traba de no, ¿cómo vamos a hacer? Sino que puedan apoyar ese. El ese campamento de Miguel, de Martín, perdón, fue en
En Villa ¿Y Gesell. vos vivías en? Villa Gesell. No hay problema. Pero el campamento de sol era en... Bariloche, Mendoza. Y en Bariloche y en Mendoza. No vivían en Bariloche. ¿Y cómo iban hasta Bariloche y Mendoza? Por eso ellos nos tenían que llevar. No, encima éramos un montón. Me acuerdo que una vez fuimos 5 autos. Que claro, la primera, bueno, una me lleva a mis papás, a la segunda, chicos, vamos todos. Y eran 5, todos, o sea, toda la familia movilizada, íbamos en como uno atrás del otro. Era lindo, porque realmente algo que pensaba es como la iglesia, la contención de la iglesia, de juntos, de que todos se animaran, pero también la familia, ver este impacto que el Señor, es imposible hacer la misión solos, realmente. Es como en familia, en iglesia, estas como patas así que te sostienen para seguir adelante, ¿no? Y yo hoy por hoy veo hacia atrás y digo, mis pastores que eran mis vecinos, era imposible escaparme también de esto que el Señor estaba como poniendo evidente, y al mismo tiempo veo como este respaldo de Dios de poner esta gente que me guió y me pudo sostener, porque no es que siempre fue color de rosas todo, realmente transité mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, y en todo ese camino tuve gente que me fue discipulando, me fue acompañando, en las buenas decisiones y en las malas, pero bueno, creo que eso ha sido clave también, ver el discipulado de lo que se invirtió en mi vida también. Creo que estamos dando ahí en un clavo, ¿no? De este concepto, porque pensar en la misión no es algo abstracto y no tiene que ver con un pasaporte, tiene que ver con un proceso de vida en el cual la familia se involucra, ¿no? Es lo que cuenta Sol, me acuerdo, los viajes a Bariloche o a Mendoza, a llevarlos. Y para nosotros fue también espectacular porque nos quedábamos disfrutando, paseando, y un grupo de matrimonios de la iglesia, y eso hace que todo se naturalice, que deje de ser como una excepción para que pase a ser el estilo de vida y lo normal en una congregación. Así que algunos por ahí dicen, bueno, ¿cómo empezamos a caminar este proceso en nuestra iglesia para que podamos como iglesia, no solamente alguien que dice, bueno, yo tengo un llamado y quiera salir, como decimos a veces, como loco malo para irse a las misiones, sino que como iglesia podamos caminar estos procesos? Bueno, también en esto la red de misiones mundiales, vuelvo a esto, pero también tenemos herramientas, talleres, materiales, y también estamos dispuestos a hacer este acompañamiento si tu iglesia quiere vivir estos procesos que son maravillosos, meterse en la misión de Dios. Así que podés contar con nosotros. Encontrás la red de misiones mundiales Región Sud en Instagram, en YouTube. Así que aquí estamos para servir a la iglesia local también. Sí, pensaba un poco ese proceso que vive el misionero o el que está preparándose para ser misionero. También ese proceso lo vive la familia de su perspectiva, la iglesia, y te va preparando para lo que viene después, ¿no? De un viaje a Bariloche, decíamos recién, era una de las primeras. Pero después viene el viaje a Hong Kong. Mucho el cambio. Sí, y bueno, nos comentaron un poquito sobre otros viajes que han hecho. No sé si nos pueden comentar lo que se pueda contar en público. Sí. Bueno, dentro de la organización en la que estamos, trabajamos mucho. Hay viajes a largo plazo, pero también nuestro enfoque es los de corto plazo, más que nada porque trabajamos no solo los jóvenes, obviamente la mayoría del público, por así decirlo, que tenemos dentro de los viajes son jóvenes, pero en sí las escuelas están abiertas a todo el que quiera capacitarse y decir, bueno, Señor, quiero, y vamos, ¿no? Hemos tenido estudiantes de 70 años, o sea, para que te des una idea. Pero Jóvenes de 70 años. Jóvenes, somos jubilados con una misión, somos ahora. Pero la verdad que Dios nos ha permitido en estos viajes a corto plazo, bueno, ir con equipos, liderar los viajes, llevar, y bueno, estuvimos de solteros, hicimos viajes solos, estuve yendo 2 veces a Asia, como decíamos recién, China, Hong Kong, y la segunda vez también a Tailandia. Después fue un viaje que hicimos a Europa, que estuvimos ahí en España, que bueno, estuvimos visitando también a la familia Marcel, que en ese entonces estaban viviendo en Valladolid. Italia, Francia, Alemania, ahora hace poquito también, bueno, fuimos
con Mateo de bebés solito. Estuvimos en Dinamarca, en Albania y en España también, así que ha sido bastante. ¿Y el que hicimos casados? En Perú. En Perú. Sí. Llevamos a un equipo a Perú, fue muy bueno. Y estamos fascinados con Perú Sí, también. la verdad, Una iglesia fue hermosa muy nos lindo. recibió. No, y también entendiendo como comunidad misionera, esto de ser entendido en los tiempos. Uno de los viajes que yo viví soltero fue a Rusia, y no fue en cualquier momento del año, sino que fue en el 2018, que vos busques, sos futbolero, ¿qué hubo en ese año? Justo para el Mundial. Justo para el Mundial, y no es que fuimos al Mundial, sino que fuimos con una estrategia. Esto de cuando la Biblia dice ir por todo el mundo, ¿no? A veces es muy difícil ir por todo el mundo, pero un evento deportivo traía a todo el mundo en un lugar, en ese momento, en ese año en Rusia. Entonces nosotros fuimos como Ministerio de Deportes con esta estrategia de clínicas de fútbol. Y sumado a eso, ser argentino. Entonces las puertas se nos abrían enormemente en unos lugares donde también no es quizás sencillo el poder hablar con esta libertad que hoy en día nosotros tenemos acá. Y también esto de no solamente ir por un viaje corto, sino de poder ir y dejar un legado. En el 2018 hasta el día de hoy sigue funcionando una escuelita de fútbol que nosotros dejamos con personas de Rusia que hablan su idioma. Entonces también esto de poder dejar un legado y que el viaje no termine cuando nos estamos pegando la vuelta. Así que sí, compartimos viaje a Asia, Perú, Rusia, con la misma pasión que nos gusta. Bueno, mencionabas esto, ¿no? Del deporte, pero a la vez no solamente quedarse con el deporte como algo innato, casi automático que viene para nosotros los argentinos, sino que también decidiste capacitarte y formarte para que la misión sea también más efectiva, ¿no? Sí, total. Esto viene de un proceso re largo que vos, cuando uno empieza a ver, decir, cómo Dios unió muchas cosas desde un principio. En estos veranos de misiones que compartía en el 2012, él ya me empezaba a hablar de que había algo en mí con el tema del deporte. Y claro, yo a los 12 años, mi sueño era ser jugador de fútbol, y yo decía, voy a ser jugador de fútbol. Y después con los años fue ver que Dios quería verme involucrado en el deporte, pero en otra área. Estoy en mi último año de director técnico profesional. ¡Wow! En noviembre. Tiembla Scaloni, ¿no? Acuérdense de este vivo. No, pero con este anhelo de darlo a conocer en ese ámbito. En medio de todo también Dios abrió muchas oportunidades. Hace 2 años, cuando arranqué en el instituto, el Señor me decía que yo iba a ser entrenador de entrenadores. Yo quizás mucho no entendía, y la verdad que este año, siendo estudiante, me ofrecieron la oportunidad también de ser profesor en el instituto. Y en una materia que primero, que es la que más me gusta, pues se llama táctica y estrategia. Y yo ahí empecé a vincular un poco lo que también Dios quería, ser entrenadores de futuros entrenadores. Yo creo que el entrenador tiene un potencial para construir la vida de alguien, de ser un formador, y ahí también traer valores de Dios. Y fue decir, sí, acepto ese desafío. Todos los estudiantes son todos más grandes que yo. Hay jugadores profesionales también que están tomando esta carrera, pero lo veo como un campo misionero, ¿no? Como un escenario que Dios abrió para traer esto. Y justamente el lunes que nos estamos yendo, tengo que hablar de liderazgo. Y yo les hice saber un poco que iba a traer un poco el liderazgo de Jesús, para que lo analicemos. Entonces, es meter un poco a Dios en nuestra vida diaria. Qué interesante, che. Y cómo podemos ver la misión en el deporte, cómo podemos ver a los argentinos en el deporte y en la misión. Sí. Hace poco estuve en Mendoza con un chico que también es director técnico, y la única forma de entrar a Oman que tuvo, que es Medio Oriente, es a través de ser director técnico. Y uno dice, a veces solo ser misionero es ir a, no sé, irte de enfermero, capaz que pensaba, ¿no? Y no, cómo Dios va abriendo esos caminos y esas puertas para que también podamos compartir de él. Tal cual. Y aun cuando sea de director técnico, de enfermero, prepararse. O sea, la misión no se divorcia de tu vocación, porque la vocación es vocation, es llamado de Dios.
Cuando uno dice, no, esta es mi vocación, esa vocación viene de Dios. Enfermero, contador, futbolista, lo que sea. El tema es cómo dirijo mi vocación, lo que Dios ya me ha llamado, a la misión. Y en la misión hay lugar para todo. Hay lugar para el futbolista, hay lugar para el enfermero, hay lugar para el constructor, para el maestro, para el cocinero, para lo que uno sienta. ¿Viste eso cuando dice yo siento que soy bueno para esto? Bueno, cuando lo usamos para la misión le estamos dando el verdadero sentido de por qué Dios nos lo dio. Así que eso me parece como sumamente importante, porque hoy los jóvenes piensan que si se enfocan al ministerio tienen que dejar su carrera universitaria. O si se enfocan al ministerio, entonces ¿para qué voy a estudiar abogacía o ingeniería o lo que sea? Y nada que ver. Justamente Dios en este tiempo, quizás como siempre, Sí. necesita gente capacitada. Lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dice, wow, qué ministerio, qué misionero, impactó a todo su mundo conocido. Bueno, sí, pero él fue criado a los pies de Gamaliel, o sea, fue un estudiante de primera línea, sabía 2 idiomas, tenía pasaporte comunitario, contaba con recursos para poder movilizarse a lo largo del imperio. Entonces, la misión requiere de todo este antecedente y que está buenísimo que cuando vos ya entendés, desde que elegís tu profesión, entendés la misión, bueno, todo toma otro sentido, ¿no? Total. Sí, es como pensaba en esto de dar lo mejor también de nosotros en medio de lo que vamos caminando con el Señor. Así que ha sido muy bueno esta experiencia de ser padres también y de que Él estudie y de servir en la misión, pero la verdad que vemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia y el ministerio. Qué lindo. Genial. ¿Cuántos años tienen, chicos? 26. Guau, parece que tuvieran 58 con todo lo que han vivido. Solo una última pregunta o una consigna como, ¿qué le dirían a los jóvenes que nos están viendo, la audiencia? Tal vez también hay familias de 26 años ahí. ¿Qué consejo le podrían dar? ¿Qué comentario se les ocurre? Yo voy a hablar hoy por la familia, que somos una familia joven, que es posible. Como hoy con un hijo de 1 año que se mueve para todos lados, nos ha llevado a buscar muchísimo más a Dios, pero es re lindo hacer misiones en familia. No es fácil, pero es posible. Como me quedo con esto, que Dios me estuvo hablando, ¿no? Pueden levantarse muchos miedos a la hora de tomar este desafío de ser padres, pero realmente este diseño que el Señor nos dio de la familia ha puesto y ha hecho que nuestro fundamento donde estamos caminando en la misión sea más sólido. Y es como que nos ha sacado más músculo, ¿no? Espiritual y de brazo de verdad, pero es lindo y realmente yo creo que este es el diseño que como jóvenes tenemos que traer a esta generación que viene detrás nuestro, porque si no, si vamos a ver en el mundo y es otro, pero que el Señor nos dé esta fortaleza para hacer estas familias en la misión que es posible, como eso. Sí, y también animarse a caminar a Jesús, pensando en Pedro cuando Jesús lo llama, él se animó. Y la verdad que Dios nos invita a hacer cosas sobrenaturales y conocerlo a un Dios más sobrenatural que en un domingo, que en una reunión. Jesús es mucho más que eso. Y creo que animarse a conocer este Dios todopoderoso, este Dios que sostiene, este Dios que nos da un amor inmenso, solo necesita un paso nuestro. Y es esta fe que Él cree, que creo que yo quiero que Él avive en medio de los jóvenes, las familias y tantos. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Queremos animarles a pastores, líderes que están mirando este podcast, que busquen la información de Jucum en las redes. Así se van a enterar de los campamentos, de las sedes, de las diferentes bases que tienen en diferentes puntos del país. Cómo pueden también invitar a equipos de Jucum que pueden venir a tu iglesia, a tu ciudad, a ayudar a la tarea evangelística. Así que, bueno, la verdad es que conocemos a Jucum hace muchos años y es una hermosa oportunidad para bendecir
a tu iglesia. Así que, bueno, Jere, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Bueno, como siempre, un gusto. Les esperamos. No dejen de mirar el capítulo completo allí en YouTube, Red de Misiones Mundiales Región Sur, en esto que llamamos Misión 360, una mirada integral para la tarea restante. Chau, chau.